Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:25. Giovanni Ateriguán está aquí con nosotros en nuestra mesa de trabajo, director nacional de Unidad Popular. Giovanni, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, es un placer estar aquí en Armónica y por supuesto dar los puntos de vista de la Unidad Popular. La Unidad Popular está promoviendo el no en las 4 preguntas que se ha planteado, 3 de referéndum y 1 de consulta popular. ¿Por qué ustedes están en desacuerdo con las 4 interrogantes? Fabricio, tenemos 3 razones fundamentales. La primera, porque ninguna de las preguntas que ha hecho el presidente Noboa va a resolver los problemas que le quitan el sueño a las familias ecuatorianas. No va a resolver el tema de la seguridad, de la salud, de la educación, de la falta del trabajo, del costo de la vida. Es una consulta costosa, 80 millones de dólares que ya quisiéramos se inviertan, por ejemplo, en el tema de las medicinas. En segundo término, porque están en riesgo los derechos de la población. Y son derechos que evidentemente debemos defenderlos. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho que el IES no debe atender el tema de la salud. Semejante despropósito obviamente pone en riesgo la salud de 7 millones de compatriotas que tienen el servicio del IES, particularmente los jubilados, 500.000 de nuestros padres y madres que han aportado 30, 40 años, que necesitan al final de sus días, por supuesto, el tema de atención de especialistas, cirugías, necesitan medicinas todos los meses para la diabetes, para la hipertensión, y hay una cosa absolutamente clara, solamente el IES puede soportar más de 4 días en unidad de cuidados intensivos, ni siquiera los seguros privados. Entonces, cuando el presidente anuncia que la salud va a dejar de ser una prestación del IES, está afectando derechos. De igual forma, Fabricio, a los campesinos, 500.000 de campesinos tienen el acceso al seguro social campesino. Estamos hablando de 600 dispensarios donde los campesinos que laboran la tierra, que dan de comer a las comidas, a las ciudades, perdón, evidentemente van a tener que no tendrán el dispensario médico, la atención odontológica y las medicinas. Y para que la gente ubique que es un riesgo real, no solamente lo dice el presidente, este año, en la proforma para el 2026, el IES debía haber recibido el aporte del Estado para la salud. ¿Sabes cuánto pone en la proforma el presidente de la República para el 2026? $0. No ha ganado la consulta y está restringiendo derechos. Lo mismo hace en el tema de la educación superior. El presidente ha dicho que, o sus voceros, Carlos Vera lo dijeron con toda claridad, quieren que la universidad ya no sea gratuita. ¿Qué significa? Bueno, pero Carlos Vera no lo dijo Jorge Alvear, que fue entrevistado por Carlos Vera. En el programa de Carlos Vera, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Y en todo caso, nosotros nos preguntamos si los estudiantes de la Central, de la Escuela Politécnica o de la Universidad de Guayaquil podrán pagar el semestre en su carrera universitaria $3.000, $4.000. Eso es imposible. Pero el gobierno todavía no gana la consulta para imponer esa eliminación de la gratuidad de la educación superior, y ya en la proforma del año 2026 ha recortado 128 millones de dólares a las universidades públicas. Es decir, el gobierno todavía no gana y ya está ejecutando efectivamente la eliminación de los derechos. Y finalmente, la tercera razón, quizás la más importante, es que Unidad Popular, al igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, no le cree al presidente de la República, porque no ha cumplido sus promesas, porque ha mentido una y otra vez. Dijo que no iban a subir los impuestos y subió el IVA. Dijo que no iba a subir el diésel y lo elevó. Hoy mismo tenemos la canasta básica en la capital sobre los $850, Fabricio. Y de igual forma, entonces es un tema también de credibilidad. Por eso le vamos a decir 4 veces no. Ok, el día de ayer se realizó una rueda de prensa, entiendo, en donde se han denunciado también algunas cosas que están ocurriendo dentro de la campaña del no. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones que ustedes tienen y que han visto en torno a esta campaña? Bueno, es una campaña muy intensa. Por un lado enfrentamos a un gobierno que miente, que utiliza los fondos públicos. Vemos a la ministra Rovira haciendo campaña, entregando víveres. Vamos a denunciar ante el contencioso electoral, por cierto, un presidente que dice una cosa y al otro día dice otra, porque se da cuenta que mete la pata. Por ejemplo, el tema de las bases militares en Galápagos. Por una parte nos dice que no son bases militares, nos manda a leer lo que él no ha leído y el decreto que él firmó
y la papeleta dicen con absoluta claridad, bases militares e instalaciones con fines militares, para fuerzas militares y fuerzas de seguridad. Ahí viene otro peligro, porque nosotros sí lo hemos leído. Se establece la posibilidad de que el presidente Noboa traiga mercenarios, porque ¿Por eso qué? es porque se habla fuerzas militares o fuerzas de seguridad. Cuando hablas tú de ejércitos de otras naciones, hablas de fuerzas militares. Cuando son fuerzas de seguridad, estamos hablando, por ejemplo, del señor Prince y de Blackwater, ¿no es cierto?, que son esos ejércitos privados al servicio de regímenes A ver, la autoritarios. pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, o de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? ¿A eso se O de refiere usted? seguridad, fíjate, claro. Cuando tú te refieres en el derecho internacional a fuerzas armadas, te estás refiriendo al ejército, ¿no es cierto?, a las fuerzas oficiales de un Estado. Cuando se habla de seguridad, y por eso es la letra pequeña que el presidente dice que no lee, efectivamente, habla de fuerzas de seguridad, está hablando de fuerzas de seguridad privadas. Y por eso estamos hablando de mercenarios. Entonces, es un presidente que, al darse cuenta que su intención, porque es así, de establecer Galápagos como una zona de base militar, ahora dice que no, que ha cambiado de un día para otro. Ahora habla de Salinas, habla de Manta, habla de Sucumbíos, de Orellana. Pero al final del día, el Ecuador tiene firmado no uno, sino 3 convenios con los Estados Unidos, donde las Galápagos son precisamente el sitio especial, no para los intereses del Ecuador, sino para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el control del Pacífico. Entonces nosotros nos oponemos al tema de las bases militares, primero porque nos solucionan en absoluto el tema de la seguridad. Colombia tiene, unos dicen 7, otros dicen 8 bases militares y no han terminado con el tema de la delincuencia y el narcotráfico. Es decir, no es una solución. Segundo, porque nosotros sí creemos en la soberanía. Somos un país independiente. El Ecuador se forjó precisamente en función de defender su territorio. Y por supuesto, no estamos de acuerdo con que un paraíso natural mega diverso como son las Galápagos, un patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de la humanidad, pueda ser efectivamente depredado con la presencia de buques Pero usted no militares. le cree al presidente cuando el presidente ya descartó la posibilidad de ceder algún tipo de enclave en la región insular para el establecimiento de alguna base militar extranjera. Fabricio, ¿quién le cree al presidente? Pues el presidente dijo en campaña que no iba a subir el diésel y lo subió. Dijo que iba a trabajar por bajar a la mitad los asesinatos violentos en el país, y hoy tenemos el año más violento de la historia. Y por supuesto, si se quita la prohibición, ¿usted cree que a la vuelta de la esquina los Estados Unidos no va a ponerse de acuerdo con Noboa para precisamente poner la base en Galápagos? Nosotros no le creemos, por eso no le vamos a dar un cheque en blanco. ¿Ustedes qué opinan también y digamos por qué van por el no para la segunda pregunta sobre el fondo a partidos políticos? Esa es una pregunta de gancho, pero al final del día nosotros decimos que la política no puede ser solamente una actividad exclusiva de banqueros, de grandes empresarios, de grandes chequeras. Nosotros creemos que los ecuatorianos y ecuatorianas, las clases populares, tenemos la posibilidad de organizarnos y tener efectivamente algo de equiparación para enfrentar a los grandes y poderosos partidos de la oligarquía. Al final del día, esto es un remedio peor que la enfermedad, porque entonces la política, los partidos, solamente serán de los banqueros, las grandes chequeras, de quienes reciben el financiamiento de empresas extranjeras que luego nos cobran con contratos con sobreprecio a los ecuatorianos. Y lo que es más peligroso, que el financiamiento de la política no sea estatal, es que sea el financiamiento del crimen organizado. Pero no y tiene el sentido narcotráfico. cuando, por ejemplo, plantean esta pregunta con el argumento de que si quieres hacer política, que las organizaciones se financien con los aportes de los afiliados y adherentes. En un país desigual, donde el 70% de la población no cubre la canasta básica, donde apenas 1 de cada 3 personas en edad de trabajar tienen empleo. Es decir, la política no puede ser solamente para quienes tienen ganancias multimillonarias, para las 200 familias más grandes de este país. El Ecuador no es una hacienda, no es una agencia bancaria. El Ecuador es una república donde todos, efectivamente, independientemente de sus ingresos, deberíamos participar en política. Y hay un desequilibrio. Enfrentar el partido, por ejemplo, de Daniel Noboa, que tiene todo el dinero del mundo para comprarse un partido, así lo hizo en la primera vuelta, o para forjar otro,
ya en el gobierno, ADN lo hicieron desde el gobierno, efectivamente es necesario que el Estado por lo menos trate de equilibrar con un financiamiento. ¿Para qué? Para la formación política, para la ¿Pero qué ha promoción. hecho Unidad Popular en ese sentido, por ejemplo? ¿Ustedes han recibido fondo partido? No, ¿Ustedes o no? Unidad Popular no ha tenido fondo político. ¿Ustedes desde cuándo existen? Desde el 2015. Cuando se reconstituyeron como Unidad Popular. Exactamente. Estamos hablando de 10 años. ¿En 10 años recibieron alguna vez el fondo partidario? No hemos recibido el fondo, deberíamos hacerlo desde el año 2023. Pero nunca han recibido el fondo. No hemos ¿Y recibido cómo el se han fondo. financiado? A ver, si no han recibido el fondo, ¿cómo han financiado ustedes sus actividades políticas? Por Porque supuesto. ustedes han participado en todas las campañas. En la última incluso tuvieron candidato presidencial propio. Por supuesto, lo hemos hecho con gran esfuerzo del aporte de nuestros militantes, de gente simpatizante, pero eso nos pone, Fabricio, en total desventaja, pues, porque mientras el presidente Daniel Noboa, para comprarse la presidencia de la República, además de usar los fondos públicos, que lo denunciamos en el contencioso electoral, por supuesto que rebasó los 5 millones de dólares, que es el límite del gasto electoral en la elección presidencial, pues. Con Jorge Escala no llegamos ni a los 100 mil dólares. Entonces, es obvio que esas desigualdades no son democráticas. ¿Por qué no han recibido desde el 2023? Porque hay que cumplir algunos requisitos, por Ustedes supuesto. aún no han cumplido esos requisitos, No, digamos. lo estamos cumpliendo desde el año 2023. Y el Consejo Electoral, seguramente en complicidad con el Ministerio de Economía, no nos ha entregado el fondo, que nosotros lo utilizaremos precisamente para la formación de nuestros cuadros, para promover nuestras propuestas, por supuesto. Que algunos partidos mal utilizan. Pues bien, eso se resuelve con el control primero del Consejo Electoral, de la propia Contraloría, y si hay un caso especial, hasta de la propia Fiscalía. Pero eliminar esos fondos, por supuesto, simplemente beneficia a los partidos de los grandes empresarios. Sobre la reducción de asambleístas, ¿cuál es su posición? Andrea, esta es otra pregunta gancho. Todos estamos calientes, enojados con la actual asamblea. Una asamblea donde el partido del presidente ADN tiene la mayoría. Y hemos visto a asambleístas que se pasan dibujando, que dicen que han resolvido las cosas, porque así conjugan los verbos, y que aprueban leyes que, por ejemplo, le permitieron al presidente Noboa legalizar el perdón de 98 millones de dólares que la corporación Noboa le debía al Estado ecuatoriano. ¿Pero por qué dice el perdón? ¿Cómo sabemos que le perdonaron? Porque lo que dicen es pagaron. Aprovechando una ley, sin duda, pero pagaron. Mire, Fabricio, es una ley inconstitucional, pero tuvo el tiempo suficiente de estar en vigencia para que la corporación Noboa, que le debía al país durante 20 años, con intereses incluidos, 98 millones de dólares. El perdón significó que hayan pagado una partecita del capital. Claro, porque se supone que perdonaron, hubo remisión de intereses, multas y recargos, pero y tenía que pagar el capital. ¿Cuánto fue el perdón de intereses, Fabricio? 70 millones de dólares. O sea, solamente pagaron 28 millones de dólares. Exactamente. 70 millones ¿Eso está de dólares. confirmado, Giovanni? Por supuesto. Yo he planteado en este espacio permanentemente, lo dije en su momento, que el SRI debió haberle contado al país qué pasó con esto y el SRI hizo mutis camino al foro. Pero tampoco se me ocurriría hacer un señalamiento tal contundente si no tengo la evidencia. Le pregunto a usted si tiene la evidencia de que solo pagaron 28 millones. La evidencia es la declaración del abogado de la corporación Noboa en un medio digital, el señor Yávar, donde hace unos esfuerzos por explicarnos por qué desapareció la deuda de 98 millones. Y llega a la conclusión que, pobrecito, él se ha acogido al tema de la remisión, al igual que alguna gente que debe un poquito de plata. Entonces, claro, sea el perdón de 70 millones, yo pregunto a la audiencia, cuando alguien de nosotros se pasa un día en la tarjeta de crédito, en el banco, en un préstamo, ¿nos perdonan un solo centavo? El servicio de rentas internas, que cuando algún profesional, algún microempresario o empresario tiene alguna dificultad de almacén, con el servicio de rentas internas de facturación, lo clausuran, Fabricio. A la corporación Noboa, 20 años, efectivamente. Y esos intereses tienen una razón, pues. 20 millones de dólares que no pagaba en capital. Durante 20 años, ¿cómo se multiplicó? Obviamente, en la fortuna del presidente de la República. Entonces, hicieron un robo legal. Entonces, si estamos en contra de ese tipo de asamblea, el tema de la asamblea no es un tema de cantidad, Andrea, es un tema de calidad. ¿A qué intereses están sirviendo los asambleístas? ¿Van a ir a la asamblea simplemente para pagar favores de sus
patrones para hacer leyes para permitir este tipo de abusos? ¿Van a callarse la boca y no cumplir el tema de fiscalización, Fabricio? Por ejemplo, cuando esta asamblea no ha dicho absolutamente nada en el tema de la estafa de Progen, que involucra a varios ministros de Estado, en la estafa de 150 millones de dólares que afecta a los ecuatorianos. Entonces, para nosotros esa no es la solución. El tema es, además, al reducir la asamblea, varias provincias pierden representación. Hay 11 provincias, me parece, que tienen apenas un solo asambleísta. Eso quiere decir que menos voces, habrá menos democracia. Y lo último, cortito en honor al tiempo, sobre la constituyente. ¿Ustedes no están de acuerdo con ir a una constituyente? Noboa quiere otra constitución para concentrar el poder, para eliminar derechos y para privatizar. Nosotros, en defensa de la educación superior, en defensa de las universidades, de la seguridad social, de la salud, de los derechos de la naturaleza, Fabricio, quienes votaron en Cuenca por defender Quinzacocha, los quiteños y quiteñas que defendimos del Chocó en las urnas, y los ecuatorianos y ecuatorianas que votamos por defender el Yasuní, vamos a defender los derechos de la naturaleza, porque la corporación Noboa, el presidente de la República, quiere eliminar los derechos de la naturaleza porque tiene intereses mineros y petroleros. ¿Usted sí cree que hay que reformar la Constitución? Sin embargo, no está de acuerdo con la constituyente, pero sí está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución, ¿o tampoco? Por supuesto que la Constitución no es perfecta, tiene una serie de errores. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo, que da demasiadas atribuciones al presidente. Sobre eso, Daniel Noboa no dice nada, porque su sueño es tener más poder. Entonces, nosotros invitamos a la gente, ¿quieres darle más poder al poder? Evidentemente la gente dice que no. Es otra razón para decirle no al presidente de la República. Pensaba que iba a cerrar como dice Molotov, ¿no? Sí, pensaba yo que iba te van a venir a caer o iba a terminar con la canción. Si gana el sí en esa pregunta, ¿ustedes impulsarían también cuadros para estar dentro de la Asamblea Constituyente? Andrea, esa pregunta va a ganar el no. Eso estamos absolutamente... pero ¿Qué pasa si pasa el sí? Claro. Discutiremos de ese momento, pero lo que sí decimos, Unidad Popular estará siempre defendiendo los derechos en cualquier escenario. Nosotros pensamos que Daniel Noboa va a recibir una paliza en su política este día domingo. El pueblo va a votar 4 veces no. Giovanni Aterguana, gracias por el tiempo. Gracias, Giovanni. Giovanni Aterguana, director nacional de Unidad Popular, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.